Y permítame hacer nada más un poco de referencia, ¿verdad?, a aquello que estábamos hablando. Y va precisamente muy de mano, ¿verdad? Acabamos de terminar con esta fiesta de Hanukkah, o con este tiempo, o con esta celebración de Hanukkah, pero va muy de mano en mano. Hanukkah, recordamos que significa o habla acerca de un tiempo de dedicación o día de la inauguración, que significa también, es conocido como fiesta de las luces. Esta festividad de Hanukkah es conocida como fiesta de las luces o de las luminarias. ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos luz. ¿Cuántos de nosotros entendemos que somos luz? Dice su palabra que Yeshua mismo, vamos rápidamente a Salmo y permítame hacer un poco de referencia a la semana previa, antes de que comenzáramos esta festividad de Hanukkah. Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, 89. Dice su palabra. Dice, tú eres eterno, oh Yahweh, y tu palabra está firme en los cielos. Tu verdad está por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Y vamos a tener un poco de entendimiento. Su palabra está, primeramente entendemos que su palabra está establecida en los cielos para siempre. ¿Cómo es posible o poder pensar o que pueda pasar por nuestra mente que podemos edificar nuestra fe sobre uno o sobre la fe sobre nuestras vidas, sobre una interpretación, podríamos decir, o interpretaciones de su palabra y pensar que eso produciría vida y paz sobre nuestras vidas? Dice primeramente que su palabra está firme en los cielos, su palabra es eterna. ¿Cuántos entendemos eso? Su palabra no cambia. Mateo 5 dice la palabra, Yeshua dijo, porque no he venido a abolir la ley, sino al contrario, ¿verdad? No ha venido a quitarla, no ha venido a darle otra interpretación, al contrario, ¿verdad? Él vino a darle la interpretación correcta de cómo se debería de guardar esta palabra. Su palabra, primeramente entendemos que está firme en los cielos y nada puede cambiar la palabra que Él tiene establecida en los cielos, esa palabra que produce bendición, y al entenderla y al hacerla sería bendición para nuestras vidas. Si no nos desviamos de la verdad, de una verdad explícita de su verdad, de la verdad de Yahweh, pierde la fuerza. Si tú y yo nos desviamos de la verdad que está establecida en los cielos, que ya está en los firmamentos y que está para siempre y es eternamente, significa que si tú y yo nos desviamos de esa palabra que tiene el poder de su verdad, que es una verdad explícita completamente de la palabra de Yahweh, si tú y yo no nos alineamos conforme a esa palabra, la pierde, o esa palabra pierde la fuerza misma o el dabar de Yahweh de poder bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos que si tú y yo nos desviamos de aquello que el Padre ha establecido como una verdad y por medio de interpretación dirigimos nuestras vidas, o nos vamos hacia tal lugar, o simplemente por una simple aseveración mental y de pensar que es lo correcto, esa palabra que tiene el poder de podernos bendecir, esa verdad pierde fuerza, podríamos decir de esta manera, de que su palabra pueda bendecirnos totalmente. Porque es necesario que caminemos conforme a su palabra. Deuteronomio 32, estamos ahí, Deuteronomio 32, versículo 46 dice, y Él les dijo, pongan mucho cuidado en todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las ordenen a sus hijos, a fin de que guarden y pongan por obra todas las palabras, ¿qué dice? De esta ley. Fíjate lo interesante, dice, tengan mucho cuidado en todas estas palabras que yo les testifico hoy, para que la ordenen o para que le enseñen a sus hijos, dice, a fin de que la guarden y la pongan por obra. No es simplemente, sabes que aquello que nos bendice, primeramente somos llamados a enseñar esta palabra a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Punto número 2, dice su palabra, dice para que la guarde y la pongan por obra. No basta simplemente tener el conocimiento de su palabra, sino que es necesario ser hacedores de su palabra. Yeshua dice, porque no es el oidor, o no son los oidores de la palabra, sino son los hacedores los que son bendecidos. No basta simplemente pensar que por tener el conocimiento o el entender el concepto de su palabra, eso significa todo. Significa que tenemos que ser hacedores para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Isaías capítulo 2,
y rápidamente vamos a, dice Isaías capítulo 2. Vemos entonces, entendemos que toda vez que el dabar de Yahweh o la palabra de Yahweh, cuando hablo de dabar estamos hablando de su palabra. Cuando hablamos de logos, y entendemos el concepto de logos, entendemos que estamos hablando también, hoy en día se entiende como el logos, como la palabra de Yahweh, de esta manera. Pero anteriormente del término logos, su palabra ya tenía sus orígenes establecido antes de los tiempos de Yeshua. Esta palabra logos significaba como una aseveración o un pensamiento correcto. Esta palabra significaba Dios de dioses, la palabra logos. Cuando hablamos entonces de su palabra logos, anteriormente en los tiempos de Yeshua, ya era una palabra que estaba establecida. Y esta palabra que ya estaba establecida, ¿qué era? Que simplemente bastaba con tener una mentalidad correcta o una aseveración correcta, bien, o pensar bien o decir bien de esta manera. Cosa que muchas veces a nuestras generaciones tú y yo hemos venido arrastrando, o hasta hoy en día es algo que todavía tú y yo vivimos con ellos. A veces pensamos que simplemente basta con tener el pensamiento correcto, con confesar y declarar y todo va a estar bien. No basta simplemente de esta manera. Pero vamos a regresar. Entendemos entonces, cada vez que habla de su palabra davar, que significa palabra, es un sinónimo primeramente de sus mandamientos, de su ley. Cuando su davar, su ley, su Torah o la Torah de Yahweh, su palabra es expresada por medio de sus mandamientos. Las palabras de Yahweh o su davar es expresada por medio de sus mandamientos. Isaías capítulo 2, versículo 3, dice: muchos pueblos irán y dirán, vengamos, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos. Dice: y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá su ley, y de Jerusalén, ¿qué dice? La palabra de Yahweh. Cada vez que habla acerca de su palabra, es un sinónimo de sus mandamientos, de sus leyes y de su instrucción. Proverbios, Salmo 78, por el tiempo lo puedes apuntar, Salmo 78, 1. Proverbios 4, vamos a Proverbios 4, Proverbios capítulo 4, versículo 20. Dice: presta atención, hijo mío, a mis palabras, e inclina tu oído a mi discurso. No se aparten de tus oídos, sino guárdalas dentro de tu corazón, pues son vida para los que la hallan y salud para toda tu carne. Guarda tu corazón con todo cuidado, porque de él emana la vida. Dice: aparta de ti la boca perversa y aleja de tus labios el consejo engañador. Miren tus ojos la integridad y los párpados estén directamente hacia adelante. Aparta tu pie de los senderos malignos y afirmen todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal, dice la palabra. Vemos entonces, o vamos a estar viendo acerca de su dabar, no es solo la verdad, sino también podemos entender que cuando habla de su dabar, de sus mandamientos, de su enseñanza, habla también referente a la luz. ¿Cuántos hijos de luz hay en este lugar? Nadie puede vivir en tranquilidad o tener paz o estar tranquilo si estamos con la ausencia de la luz. Automáticamente en nuestras vidas, cuando hay ausencia de luz, no hay una dirección y no podemos caminar debidamente y correctamente en nuestras vidas. Por eso cuando hablamos del término de su palabra, de su dabar, de su luz, de caminar en luz, significa que si hay la ausencia, vemos que el sinónimo de la luz y de su dabar es un sinónimo de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus leyes. Y si en nuestras vidas hay oscuridad o hay tinieblas, significa que no ha resplandecido la luz sobre nuestras vidas y que por lo tanto no somos luz, porque la palabra, las tinieblas son la ausencia de la luz, y dice la palabra que las tinieblas no prevalecerán en contra de la luz. ¿Cuántos entendemos que necesitamos? Yo no puedo decir que no debo de tener mandamientos, o cómo poder decir que no estoy por mandamientos ni por enseñanza, si el término de sus mandamientos y de sus enseñanzas es un sinónimo de su luz y de su palabra. Si yo estoy diciendo que no deseo la enseñanza y la instrucción de Yahweh, estoy diciendo que no necesito de la luz de Él.
Y si tú y yo, bíblicamente en términos correctos, tú y yo estamos en un lugar o en el otro, o estamos en luz o estamos en tinieblas. ¿Sí o no? O hay luz, si quitas la luz hay tinieblas, si enciendes la luz hay luz. ¿Entendemos eso? Vamos a Hebreos 4, versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice Hebreos 4, dice, porque la palabra de Elohim es viva y todo lo inspecciona y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas, hasta la médula de los huesos y juzga las intenciones y reflexiones, ¿qué dice la palabra? Del corazón. Primeramente vemos que su palabra, su dabar, es ¿qué? Es vida, dice, porque la palabra de Elohim es viva. En otra palabra, es vida. Es viva, es vida y no está muerta. ¿Cuántos entendemos? Di conmigo, el Antiguo Testamento no está muerto, está vivo, es vida. Dice, porque la palabra de Elohim es viva, es una palabra que tiene vida y que todo lo inspecciona y que todo lo juzga. Es una palabra que no está muerta. Versículo 12 dice... Versículo 13, perdón. Dice, y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y son reveladas a los ojos de aquel a quienes vamos a ¿qué? A dar cuenta. ¿Cómo podemos pensar o cómo puedo pensar que puedo edificar mi fe sobre una mínima interpretación errónea de su palabra y pensar en ser bendecido? Y a veces se interpreta, pero de una manera muy diferente, o se va diluyendo el mensaje mismo de la palabra. Y el estilo de vida, se interpreta para que se acople a nuestro estilo de vida, para que muchas veces podamos ser bendecidos. Romanos capítulo 2, vemos que el apóstol Pablo dijo a los judíos, a quienes dice la palabra, a quienes se les ha sido dada o se les ha sido confiada la palabra de Elohim o los oráculos de Elohim. ¿Quiénes son los que hasta el día de hoy han guardado completamente, podríamos decir, o han guardado su palabra o sus mandamientos? Dice que a ellos se les fue confiado la palabra, los mandamientos de Yahweh, el dabar de Yahweh. Todos los pensamientos, ideologías o conceptos, creencias, fue establecida con una mentalidad hebrea. Nuestro padre, nuestro criador, fue un hombre. ¿Cuál era el lenguaje de nuestro padre? El hebreo. ¿A quién llamó y hizo por medio de su pacto? ¿Y quién fue conocido el primer hombre hebreo sobre la tierra? Abraham. Vemos que Abraham le estableció, le dice que lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, de la tierra de Mesopotamia, de la tierra de sus padres, y le dijo a Abraham, sal delante de mí, dice, al lugar que yo te mostraré, anda delante de mí, sé irreprensible, en otras palabras, sé perfecto, y de ti haré una gran nación. La palabra, entendemos que la palabra hebreo significa ibrí. La palabra ibrí significa uno que cruza el mar, o uno que ha cruzado de un lugar a otro. Abraham fue conocido como el primer hombre hebreo sobre la tierra. Aún vemos que el apóstol Pablo, cuando se le apareció en medio del camino, dice la palabra que le habló en lengua hebrea. ¿Cuándo recordamos la historia de Saulo? Cuando se le apareció en medio del camino en el libro de Hechos y dice que le habló en lengua hebrea y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿En qué idioma le habló? En hebreo, no le habló en griego. Su nombre es hebreo, por lo tanto Yeshua tenía también un nombre hebreo. Y si era una persona hebrea o israelita, tenía conceptos, ¿qué? Hebreos. No tenía conceptos diferentes. Tenía una ideología, una manera de pensar, conceptos hebreos. Dice la palabra que tú y yo tenemos la mente del Mesías. Debemos de tener un conocimiento o una mentalidad hebrea.
Los autores del Nuevo Testamento no se pasaron la historia, o los escritores del Nuevo Testamento no pasaron su historia en buscar definiciones para las palabras que Yeshua utilizaba, puesto que se entendía que las palabras que Yeshua utilizaba eran bien conocidas por las personas de aquellos que los escuchaban. Tú y yo venimos de un trasfondo o de una mentalidad occidental en los que por primera vez cuando entregamos nuestras vidas a nuestro Padre y hacemos nuestra confesión de fe, nos acercamos y venimos delante de Él y no entendemos ni conceptos ni palabras establecidas en la Biblia. Porque no es nuestro trasfondo, no es nuestra cultura el entender y el saber las Escrituras. Cuando el auditorio que escuchaba a Yeshua y estaba alrededor de él y él hablaba acerca de la luz, ellos no decían, ¿qué significa luz? Ellos no decían, ¿qué significa esta palabra? Ellos entendían, los escritores, que aquellas personas que estaban escuchando el mensaje eran personas que se debería de entender que ya conocían la palabra. Tú y yo venimos de un trasfondo en el que le vemos en las Escrituras y decimos, ¿verdad? Porque todo lo que amarres aquí en la tierra será amarrado en los cielos y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y uno dice, ¿y eso cómo es? Háblale de una persona nueva, o una recién convertida, y dice, ¿y esto cómo se hace? Pero la persona que ya está dentro del Evangelio entiende el concepto. ¿Sí o no? Mas la persona que es nueva y lo escucha por primera vez dice, ¿y esto cómo funciona? Mas sin embargo el auditorio que escuchaba a Yeshua ya entendía los conceptos, y los escritores del Nuevo Testamento no pasaron su tiempo o no utilizaron su tiempo estableciendo una definición para las palabras que Yeshua estaba utilizando, puesto que las palabras que Yeshua estaba utilizando eran palabras establecidas y fundadas en nada más y en nada menos que el Antiguo Testamento, el Tanaj. Porque antes, desde los tiempos de Yeshua, lo que tú y yo conocemos como Nuevo Testamento no había sido aún canonizado, fue canonizado años después de los tiempos de Yeshua. Antes y en los tiempos de Yeshua, lo único que estaba establecido como la palabra de Yahweh era la Torah, y lo único que ellos tenían era el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Y las palabras que Yeshua utilizaba, que Jesús hablaba, eran palabras que ya tenían su definición y su interpretación en el Antiguo Testamento. No eran palabras que eran escuchadas por primera vez. Y déjame brincar hasta donde nos habíamos quedado la última semana que estuvimos viendo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice la palabra, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede, ¿qué dice la palabra? No puede, ¿qué? Ocultarse. Entendíamos qué significa, dice, ustedes son la luz del mundo. Y vemos y entendemos entonces que las palabras que Yeshua usaba eran palabras que ya tenían su origen, ya tenían su definición, ¿dónde? En el Antiguo, ¿qué? Testamento. La palabra luz en el hebreo, di conmigo, or. La palabra or significa luz. Es una palabra hebrea. La palabra or significa luz y tiene su origen en el Antiguo Testamento. El Brit Hadashah está utilizada, o esta palabra, en el Brit Hadashah, esta palabra está utilizada en esta palabra que tú y yo leemos de Mateo, capítulo 5. ¿Qué significa? Recordamos algo muy importante, yo te decía. Eran personas que ya tenían un conocimiento de lo que significaba Sudabar, y lo que era Sudabar eran los términos del Brit Hadashah, no introducidos, no eran términos que eran introducidos por primera vez, eran palabras que tenían su significado ya previamente establecido en el Antiguo Testamento. Es como si dijéramos, ¿para qué descubrir algo que ya fue descubierto? ¿O para qué darle la interpretación o el significado a algo cuando esa palabra ya tiene su significado y la interpretación misma?
¿Sí o no? Es lo mismo. Los escritores del Nuevo Testamento no basaron su tiempo en tratar de buscar una definición o una palabra para las palabras que Yeshua utilizaba, puesto que eran palabras que ya tenían su definición previa en el Antiguo Testamento, no eran palabras nuevas. Recordemos entonces, y uno de los ejemplos que tú y yo mirábamos era la mujer del flujo de sangre. Y la mujer del flujo de sangre dice que había pasado años y había gastado todo lo que tenía, puesto que dice que gastaba, iba con los médicos o con los doctores, si tú quieres decirlo de esta manera, y aún le iba peor, y había gastado todo cuanto tenía. Y dice que al escuchar hablar de Yeshua, fíjate lo importante, y te doy la escritura, Mateo capítulo 9, versículo 20 en adelante. Versículo 9, 20 en adelante. Bueno, los que están apuntando, apunta Mateo 9, 20 al 21, Marcos 5, 25 al 34, Marcos 6, 56 y Mateo 14, versículo 36. Entonces, dice la palabra que esta mujer al escuchar hablar de Yeshua, dijo para sí misma o dijo en sí, dice, iré y si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Cuánto nos recordamos de la historia de esta mujer, del flujo de sangre? Vamos a Marcos 6, 56. Dice, y en cualquier lugar que entraba en las aldeas y en las ciudades, ponían a los enfermos en las calles y le suplicaban poder tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban, ¿qué? Eran sanados. Mateo 14, versículo 36. Dice, y le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaban, y todos cuando lo tocaban, ¿eran qué? Eran sanados. ¿Por qué? ¿Por qué querían tocar el manto o el borde de su manto? ¿Y cuál era el borde o qué significa el borde de su manto? La palabra borde, la traducción de la palabra borde en el griego es kraspedón, K-R-A-S-P-E-D-O-M, kraspedón. La palabra kraspedón viene de la palabra griega que significa borla, orilla o franja, podríamos decirlo de esta manera. ¿Qué significa? ¿O por qué decían si tan solo tocare el borde de su manto? Vamos a Malaquías 4, ¿estamos ahí? Versículo 2, dice, pero a ustedes, a los que reverencian mi nombre, ¿cuántos de nosotros reverenciamos su nombre? Dice, ¿cuál es su nombre? Di conmigo, Yahweh. Dice, pero a ustedes, a los que reverencien mi nombre, les resplandecerá el sol de justicia, y habrá sanidad sobre sus alas, dice, y saltarán como terneros en la manada. Algo otras traducciones dicen sobre su lengua. Algo otras traducciones, que es más conocido, es como alas. Dice, y traerá sanidad sobre sus alas. ¿De dónde proviene esta palabra alas? La palabra alas en el hebreo significa, di conmigo, kanaf. La palabra kanaf viene de la palabra hebrea, o son conocidos como los tzitzits. ¿Cuáles son los tzitzits? Estos. Tzitziyot, algunas palabras le llaman de esta manera, tzitziyot. ¿De dónde proviene? Dice que usaríamos esto, si tú y yo vemos en el libro de Números, para el varón dice, y harás franjas o hilos trenzados, que habla acerca de los tzitzillón y habla acerca de sus mandamientos, de sus pactos. Y vemos entonces, pero entrando nuevamente en esto, significa que traería sanidad sobre sus alas. ¿Dónde se encuentran o con qué era la vestimenta que se vestían en los tiempos antiguos? Con el manto o con el talit. Y ese manto y ese talit, di conmigo, lleva unos tzitzits. Son las barbitas que van en las orillas
las más largas. Por eso te digo, eran personas que asumían y entendían la palabra del Antiguo Testamento. ¿Por qué es que querían tocar el borde de su manto? Porque esta mujer, cuando habló a hablar de Yeshua, dijo: si tan solo toco el borde de su manto. Porque se entendían o se sabía que ya tenían un concepto de su palabra. No eran como nosotros en la mitad occidental. Venimos por primera vez y pues ¿cómo? Y somos nuevos dentro de las cosas del Evangelio. Pero ellos ya se asumía que entendían y tenían conocimiento acerca de su palabra, puesto que eran un pueblo ¿qué? Judío, o de una comunidad o de un pueblo judío. ¿Qué es lo que es el pueblo judío? Se establece, va a las sinagogas en el día de Shabbat y tienen los estudios de la Torah. Pero entonces volvemos a esto. Dice: si tan solo tocar. Eran personas que entendían primeramente. Ellos no dijeron qué significa. Cuando escucharon hablar de Yeshua, ellos no dijeron qué significa luz. Ellos sabían que su existencia decretada por Yahweh tiene una función. Dile que está a tu lado: tu vida tiene una función. O repite conmigo: mi vida tiene una función. Hay una existencia para mi vida. Ellos sabían y entendían que la vida tiene una función, y el propósito no es solo mi vida, pero sirve, o nuestras vidas tienen la función o el propósito de poder edificar algo. No estamos aquí por casualidad. Amén. El que está a tu lado: no estás aquí por casualidad. Nuestra vida tiene un propósito y tiene una función en él. Amén. Juan 12. Vemos y entendemos entonces que cuando escuchan hablar de Yeshua, no decían verdad y qué significa la luz, puesto que la luz, ¿qué dice Salmo capítulo 119? 105 si no me equivoco. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan capítulo 12, versículo 46. Dice: yo soy la luz. Dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Dice: siempre, fíjate lo interesante de su palabra, siempre su palabra amarra la definición de quién Él es por medio de sus mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? Versículo 47. Dice: y al que escucha mis palabras y no las guardas, yo no lo condeno, porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvar ¿qué? Al mundo. Siempre el Padre, o siempre Yeshua, se encargaba. Dice: yo soy la luz, y siempre amarra la definición de quién Él es con medio de sus mandamientos. Dice: yo soy la luz del mundo. Dice: y el que no camina en mí, vamos a leerlo nuevamente, dice: y aquel que cree en mí no permanecerá ¿qué? En tinieblas, y el que escucha mis palabras. Siempre Yeshua se encargaba de dar su definición o de decir quién él era por medio de sus palabras, y entendemos que su palabra habla acerca de sus mandamientos, de su instrucción, de su enseñanza, pero también nos da una definición conforme al libro de Salmos, que su palabra es luz, que su enseñanza, que su mandamiento es luz. ¿Cuántos entendemos eso? Y vamos a entrar en algo. 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5, versículo 5. 1 Tesalonicenses 5, versículo 5 dice: porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, y no son hijos de noche ni hijos de tiniebla. Por eso te decía anteriormente, o tú y yo somos uno, o somos ¿qué? El otro. No lo digo yo, lo dice la palabra. Siempre tú y yo vamos a caer en cualquiera de estos dos. O somos de luz, de día, de noche o de tinieblas. ¿Quién aquí es de luz? A ver, si no somos de luz, somos de tinieblas. Y nadie quiere ser de tinieblas, ¿verdad?
Dice, vuelvo a repetir, dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No son hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Salmo capítulo 119, versículo 105, dice su palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mis sendas. Su palabra es luz. ¿Quién quiere ser luz? Amén. Si estamos en un lugar oscuro, es porque no hay luz. Y si no hay luz, no hay acción. Primeramente, muchos de nosotros llegamos a entender intelectualmente, pero nuestra vida no refleja lo que hemos llegado a conocer. Porque creemos que la religión se basa simplemente en conocimiento y no en ser hacedores de su palabra. Es en el hacer que nuestras vidas son bendecidas. No basta simplemente con tener un conocimiento o un intelecto de su palabra para pensar que por medio de ello puedo ser bendecido. Es en el ser y en el ser hacedores de su palabra que nuestras vidas llegarán a tener un propósito, nuestras vidas llegarán a ser de bendición. No simplemente para nosotros, pero también para nuestra casa. Porque yo quiero que tú notes algo, el pastor Hugo lo decía de esta manera, algunos tuvieron la oportunidad de conocerlo, otros no. Pero el pastor Hugo siempre decía, preocúpate por aquello que entiendes y no por aquello que no entendiste. Muchas veces nosotros queremos pasar nuestro tiempo en tratar de buscar definiciones para esto, para el otro, y tratar de entender una palabra, cuando por tratar de enfocarnos tanto en ello, dejamos de hacer aquello que ya conocemos. Amén. Así es verdad que si no entendemos todo, dile que está a tu lado, no te preocupes. Preocúpate por aquello que entendiste. Porque de ello el Padre va a demandar de nuestras vidas. El Padre no va a demandar de aquello que no entiendes. El Padre va a demandar de tu vida de aquello que tú y yo entendemos. Amén. Así es que entendemos que si en este día entendemos que ser luz significa ser hijos que guardan su palabra, en eso enfoquémonos y no se preocupemos de ser guardadores de su palabra, porque en eso iremos reflejando nuestra luz. Amén. Juan capítulo 11, versículo 10. Y guarda lugar ahí en Juan capítulo 11. ¿Qué dice la palabra? Dice que es la luz. Salmo dice que Él es la luz, su palabra es luz. Su dabar es luz a mi vida. Si tengo su dabar, tengo luz o tenemos luz. Si tengo luz, soy hijo ¿qué? De luz, conforme a la palabra de 1 Tesalonicenses 5. Soy hijo de luz porque tengo su dabar, porque tengo su palabra. Si no tengo su dabar, su palabra, no tengo luz. Y si no tengo luz, no puedo caminar y tropiezo o tropezaremos. ¿Cuántos entendemos eso? Si no hay luz en nuestras vidas, por donde quiera que tú y yo vayamos caminando, va a haber tropiezo en nuestras vidas. Él no quiere que vivamos, y déjame, me baso aquí conforme mismo, Él no quiere que vivamos en tinieblas, en ataduras. Uno entra en tinieblas cuando suelta su palabra. Si yo ando por un camino donde hay oscuridad y donde hay tinieblas, es porque he soltado su palabra, que es su luz, sus mandamientos, su enseñanza. El Padre no desea que tú y yo caminemos en tinieblas, amados. El Padre desea que tú y yo caminemos en luz. Y si he entrado en un lugar donde ha venido la oscuridad a mi vida, significa, y es porque en algún punto de mi vida he soltado su palabra, que es su luz, que son sus enseñanzas, que son sus mandamientos. Si nos encontramos en ese lugar oscuro y tú dices, ¿cómo puedo yo salir de esta oscuridad? ¿Cómo nos hemos metido en un lugar o hemos vivido en una vida a veces con ataduras, con tristezas, con amarguras? Y digo yo, ¿cómo es que yo he entrado en este lugar?
Es tan, ¿será que tan bajo he caído? La respuesta es tan obvia. Es una ausencia de luz. ¿Por qué dice la palabra Jeremías? Dice, porque nuestra maldad, nuestra castigará y todo lo que tú quieras. Pero si en nuestras vidas, y a veces tú y yo nos preguntamos, pero ¿cómo he llegado tanto así para que mi vida esté de esta manera? ¿O por qué vivo en una vida con ataduras, con una vida deprimida? ¿O por qué me encuentro de esta manera? ¿O por qué he llegado hasta una manera de poder tocar fondo? Porque es en algún punto en nuestras vidas donde hemos soltado y donde hemos abandonado su palabra. Si el negocio no ha funcionado y no ha prosperado, es porque en algún punto en el camino de ese negocio o en ese edificar hubo un principio de su palabra que fue quebrantada. Porque su palabra no miente. Porque su palabra dice que Él desea bendecirnos, que Él desea prosperarnos. Dice su palabra que Él desea, Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y dice su palabra que Él desea todo tipo de bendición sobre nuestras vidas. Y su palabra no miente. Significa que si las cosas no han salido de una manera tan perfecta, es porque un punto de su palabra fue violado, fue quebrantado. Vamos a Primera de Reyes, y déjame te lo muestro de esta manera. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22. Estamos ahí, Segundo de Reyes, capítulo 22. Fíjate lo que dice Isaías, Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice, el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán, encontré el libro del rey en el templo de Yahweh. Y antes de esto, dice la palabra que estaban, dice, en los días de Josías, cuando Josías tenía 8 años, cuando empezó a reinar, en el reino, reinó 30 y tantos años en Jerusalén, su madre, y vamos a seguir, dice en el 18º año del rey Josías, el rey envió al templo de Yahweh al escriba Safán, hijo de Asalías, hijo de Sulam, diciendo, dice, sube ante el sumo sacerdote Hilquías y entrega el dinero que se ha entregado en el templo de Yahweh, el cual los porteros han recogido. Y vemos que una de las cosas que estaban haciendo, estaban empezando la reparación y todas estas cosas, dice, y el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán, encontré el libro de la ley. Dice, en el templo de Yahweh. Entonces el sacerdote Hilquías hizo entrega del libro de la ley, que es su Torah. Diga el escriba Safán, y dice, después se presentó al escriba Safán ante el rey e informó diciendo, tus siervos entregarán el dinero que se encontraba en el templo de Yahweh, los entregarán a los que llevan a cabo la obra, a los que están a cargo en el templo de Yahweh. Luego el escriba Safán informó al rey diciendo, el libro del rey fue entregado. Dice, Safán le dio de lectura en presencia del rey, y al escuchar el rey las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Y el rey ordenó al sacerdote, dice, hijo de Safán, Yadcor, dice versículo, vayan a consultar a Yahweh por mí, por todo el templo y por todo acerca de estas palabras que están en el libro, que se ha hallado. Porque irá, dice Yahweh, dice, por lo cual Yahweh está irado contra nosotros, es grande, por cuanto nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro para hacer ninguno de lo que está escrito en él. Entonces el sacerdote Hilquías dice, y ella dijo, de cuando se fue el profetisa, dice, así dijo Yahweh, el Elohim de Israel, digan al varón que les envió ante mí, así dice Yahweh, que yo atraeré calamidad contra esta tierra, contra sus habitantes y con todo lo que dice el libro que leyó el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado, dice, quemaron incienso a otros dioses y provocaron a ira la obra de sus manos, mi ira arderá contra este lugar, declara Yahweh, y los destruiré. Dice, así dice el rey de Judá, así le dirán al rey de Judá, quien vio consultar ante Yahweh. Así dice Yahweh, el Elohim de Israel, respecto a las palabras que escuchaste. Por cuanto se estremeció tu corazón y temblaste delante de Yahweh cuando escuchaste lo que hablé contra todo lugar y contra todos los habitantes, que serían para desolación y maldición, por cuanto rasgaste tus vestiduras, lloraste delante de mí, yo también he escuchado, declara Yahweh. Por tanto, he aquí que yo reuniré con tus padres y serás reunido, dice, y tus ojos verán, dice, no verán la calamidad que yo traeré contra este lugar. Pero ¿qué significa? El lugar y el templo estaba destruido. ¿Dónde se encontraba el libro? La Torá.
Dice que estaba perdido. Porque dice que el profeta se encontró el libro de la ley y lo trajo al rey. Y al escuchar al rey las palabras de todas las palabras del libro de la ley, dice que rasgó sus vestiduras, dice, vayan y consultan a Yahweh. ¿Sabes que no es muy diferente a la historia en muchos lugares? Muchos de nosotros a veces tenemos nuestras Biblias perdidas en nuestras casas, perdidas a veces dentro del templo. ¿Y por qué es que ha venido mal? ¿O por qué es que ha venido oscuridad a nuestras vidas? Porque ha habido un abandono de su instrucción. Es porque la instrucción del Padre ha quedado fuera de mi vida, de las casas, de cualquier lugar, del negocio, de la iglesia, de donde tú lo quieras poner. Porque lo mismo dice su palabra. Dice, quien me sigue a mí no andará en tinieblas. Y son luz. Dice, y ustedes son hijos de luz y no hijos de tinieblas. Y significa que ser hijos de luz es ser hijos de luz, significa ser hijos que tienen enseñanza, que tienen mandamientos y que tienen instrucción sobre sus vidas. Y que donde el mandamiento y la instrucción se ha perdido, es porque se ha perdido de la luz. Y si no hay luz, hay oscuridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Juan capítulo 11, versículo 10. Dice, pero si alguien anda de noche, tropieza porque en ella no hay ¿qué? Luz. El que ha caído, en otras palabras, el que ha tropezado, el que no vive con luz, con bendición, es que está en tinieblas y necesita regresar a la luz, que es su palabra, primeramente. No es su palabra logos, simplemente una aseveración o un concepto mental, el conocerla, el leerla, eso es logos. Retornar al dabar de Yahweh, que son sus mandamientos, sus enseñanzas y sus leyes. Hechos capítulo 6, y son varias escrituras. Hechos capítulo 6, versículo 18. Hechos 26, perdón. Hechos 26, versículo 18. ¿Estamos ahí? Esta palabra primeramente está hablando del relato de la conversión primeramente de Pablo. Y Yahweh viene y tiene un encuentro con Pablo, como veíamos anteriormente cuando se le apareció, y de la misma profecía, y le da una profecía a lo que Pablo había sido llamado. Y dice versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que vuelvan, dice, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás Elohim, y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe que está en mí. En otras palabras, Yahweh envió a Pablo para que fuera ¿a quién? ¿A quién fue enviado Pablo? A los gentiles, a los cuales él le había enviado para que sus ojos fueran abiertos a fin de que se volvieran de la oscuridad a la luz, porque en la oscuridad es el dominio de Satanás. ¿Cuántos entendemos eso? Y ahora fuimos trasladados. Por eso fíjate lo interesante también de la palabra Ibrí. La palabra Ibrí significa ser trasladado de un lugar a otro. Tú y yo fuimos trasladados de las tinieblas, del dominio de Satanás, al reino de la luz, que son su palabra, sus mandamientos y sus instrucciones, al dominio de Yahweh. Dice, porque ahora son hijos de luz y no de tinieblas. Significa que si tú y yo le hemos aceptado a Él, significa que tenemos que caminar como hijos de luz. Y si hijos de luz, tenemos que caminar en sus enseñanzas, en sus instrucciones y en sus mandamientos. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y vamos a leer del versículo 6 primeramente. Ya esto el padre lo ponía. Muchas veces como padres, o tú como papá, no puedes darle luz a tus hijos. De tu luz. ¿Cuántos queremos familias bendecidas en nuestros hogares? Y sabes, como papá, tú no puedes darles luz a tus hijos de tu propia luz. ¿Por qué digo esto? Es muy importante.
el Padre desea vernos bendecidos. El conocimiento primeramente no bendice. Es necesario para entender el dabar de Yahweh, para que los hijos de la casa salgan de las tinieblas y entren en la luz del admirable que es su Hijo. Los hijos, como matrimonios, como negocios, como cada uno de nosotros, recibimos bendición en nuestras vidas, recibimos transformación en nuestras vidas cuando nosotros traemos el dabar de Yahweh a nuestras vidas. Como papás, tú y yo no podemos traer luz a nuestros hijos. Nuestros hijos, tanto los hijos como dentro del matrimonio, en las casas, en los hogares, para que se pueda ver la bendición, es cuando nuestras propias vidas traen el dabar, la palabra de Yahweh en nuestras vidas, cuando nuestras vidas van a ser transformadas y cambiadas. ¿Cuántos entendemos eso? Es necesario para que nuestras vidas puedan caminar en esa luz. Dile que está a tu lado, tenemos que traer su palabra a nuestras vidas. No el conocimiento, no el entendimiento, traerla para que tú y yo podamos vivir en su palabra, para que podamos guardar su palabra. Versículo 6, primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Dice, y si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tiniebla, somos mentirosos y no andamos en la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Porque dice su palabra, andamos en tinieblas. Es andar, ¿qué es andar en luz? Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué es andar en luz? Si ando en luz, significa que ando en su dabar. Y si ando en luz, por consecuencia mi vida viene a tener una comunión con Él. Vuelvo a repetir, si decimos que andamos en luz, significa que hemos traído su palabra a nuestras vidas. Y si es que hemos traído su palabra a nuestras vidas, significa que andamos en comunión con Él. ¿Cuántos entendemos eso? Vuelvo a repetir, versículo 6 dice, si alguno dice que anda en luz, dice, si decimos que estamos en comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no estamos en la verdad. Versículo 7. Dice su palabra, dice, pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Yeshua nos limpia de todos, ¿qué? Nuestros pecados. Nada, primeramente, nada es interpretado por primera vez. Todo fue establecido o preestablecido en el Antiguo Testamento. No puedo enseñar primeramente el Brit Hadashah sin enseñar el Antiguo Testamento. Porque la palabra luz viene precisamente del Antiguo Testamento, que es su definición hebrea, or. Vamos, Proverbios capítulo 6. Entendemos entonces que el Brit Hadashah enseña el Antiguo Testamento. Primeramente tenemos que